Bienvenidos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dicen que R es esta relación. 1 está relacionado con 5, 2 está relacionado con 2, 3 relacionado con 4 y por último 5 relacionado con 2. S es esta otra relación donde el 2 está relacionado con 4, 3 con 4, 3 con 1 y 5 consigo mismo. Y en este caso, E es una relación donde el 1 está relacionado con 4, 3 con 5 y el 4 con 1. Entonces nos piden encontrar esta composición entre las tres relaciones. Así que nos vamos a auxiliar de un diagrama. Por ejemplo, la relación T, aquí vemos que el dominio es el conjunto que contiene al 1, al 3 y al 4. Entonces, esta relación lo que hace es lo siguiente. El 1 está relacionado con el 4, lo que tenemos aquí. El 3 con el 5, el 4 con el 1. Entonces, aquí en este diagrama hemos representado la relación T. También podemos representar a la relación S. El dominio es el conjunto que contiene al 2, al 3, al 5. Entonces tenemos 2, 3, 5. El conjunto o el rango o el conjunto de llegada podría ser el conjunto que contiene al 1, al 4, al 5, que ese es el rango, pero el dominio de R contiene al 1, al 2, al 3, al 5, entonces vamos a considerar el conjunto de llegada para la relación S, que sea la colección que contiene al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Y observemos que el 2 está relacionado con el 4. Y tenemos esta flechita, el 3 con el 4. Entonces tenemos esta relación del 3 con el 4. También está relacionado el 3 con el 1. Entonces tenemos de 3 a 1 una flecha. Y el 5 con el 5, entonces tendríamos una flechita del 5 hacia el 5. Para la relación R tenemos que 1 está relacionado con 5. Quiere decir que del 1 sale una flecha hacia el 5. El 2 con el 2, entonces tendríamos una flecha del 2 hacia el 2. El 3 con el 4. Entonces aquí tenemos de 3 hacia 4. Y por último de 5 hacia 2. Entonces la composición entre S y R, por ejemplo, tendríamos el 2 está relacionado con el 4, pero el 4 no está relacionado con algún otro elemento con respecto a R. Entonces el 2 no pertenece al dominio de la composición entre S y R. El 3 está relacionado con el 1 y el 1 al mismo tiempo está relacionado con 5. Entonces, 3 estaría relacionado con 5 con respecto a la composición. También el 3 está relacionado con el 4, pero el 4 con ningún otro, entonces solo tendríamos 3 relacionado con 5. El 5 está relacionado con 5 y el 5 al mismo tiempo está relacionado con 2. Entonces tendríamos que 5 está relacionado con 2 con respecto a la composición. Entonces, solamente tendríamos que en la composición de S y R tendríamos 3 con 5 y 5 con 2. 3 relacionado con 5 y 5 relacionado con 2. Ahora podemos ver que el 1 está relacionado con el 4, pero en la composición el 4 no está relacionado con otro elemento. Entonces el 1 no pertenece al dominio de la composición entre las tres relaciones. El 3 está relacionado con el 5 y el 5 con 2. Entonces el 3 estaría relacionado con el 2 en la composición entre las tres relaciones. El 4 con el 1, pero el 1 no está relacionado con otro elemento en este conjunto. Entonces, prácticamente, tendríamos que el único elemento
que estaría en la composición de las tres relaciones sería el sería 3 está relacionado con 5, 5 con 2. Entonces, 3 estaría relacionado con el 2 en la composición de las tres relaciones. Por lo tanto, en la composición de las tres relaciones solo tendríamos este par ordenado. Solo tendríamos que el 3 está relacionado con el 2. Entonces, esto podría ser, digamos, una forma de cómo encontrar estas composiciones gráficamente. Las flechitas nos ayudan en identificar las relaciones. Otra forma podría ser ir aquí y ver que primero vamos con la relación T. Vemos el 1 está relacionado con el 4. Luego ver en S si el 4 está relacionado con algún otro elemento y vemos que no. Entonces allí nos detenemos. El 1 no va a estar en el dominio de esta composición. Luego vemos el 3. 3 está relacionado con 5. Y el 5 aquí en S está relacionado con 5. Entonces tendríamos que la, em, el par ordenado 3,5 estaría en la composición entre T y S, pero faltaría ver si el 5 está relacionado con otro elemento en R. Y en efecto, el 5 estaría relacionado con 2. Entonces tendríamos 3 con 5, 5 con 5 y aquí el 5 con el 2. Entonces al final, en la composición de las tres relaciones, vamos a tener 3 relacionado con 2, que es en efecto lo que tenemos aquí. Entonces ahí es de ir viendo todas las posibilidades. En este caso, el método gráfico sale más útil, aunque eso depende de cada quien. A algunos les puede parecer mejor ir comparando y ver cuáles son los elementos de esta composición. En mi caso, decidí usar el método gráfico y obtenemos este resultado. Bueno, ahora traigo otro ejercicio. Tenemos un conjunto con 4 elementos, A, B, C, D. Nos piden que demos ejemplos de relaciones R, S y T en este conjunto A, tales que la composición, verifiquemos que la composición no es conmutativa, que el inverso de una composición no es cierto, que es la composición de los inversos en el mismo orden, es decir, que el S aparezca a la izquierda. Tampoco es cierto que si S compuesto con R es igual a T compuesto con R, implique que los conjuntos que tenemos a la izquierda o las relaciones de la izquierda sean iguales. Es decir, que no es cierto en general que podemos cancelar R a la derecha. Y en el último inciso nos piden verificar que existen conjuntos diferentes de vacíos, R y S, tales que conmutan R compuesto con S o S compuesto con R es lo mismo que R compuesto con S, y esto que sea igual a vacío en ambos casos. Bueno, entonces vamos a ir trabajando por separado cada una de estas condiciones. Primero, construyamos relaciones que satisfacen esta condición, S compuesto con R, diferente de R compuesto con S, donde el conjunto A hemos dicho que es la colección ABCD. En este caso, R y S son relaciones en el conjunto A. Significa que van del conjunto A hacia el conjunto A. Entonces, primero consideremos la colección S, que va a ser simplemente el par ordenado A, B. Aquí estamos suponiendo que A está relacionado con B. R va a ser la relación que solo contiene a esta pareja, a este par ordenado, donde B está relacionado con C.
Entonces, si calculamos S compuesto con R, aquí tenemos que A está relacionado con B y el B, al mismo tiempo, está relacionado con C. Entonces, en la composición de S con R, vamos a tener que A está relacionado con C, porque existe este elemento B, tal que A está relacionado con B y al mismo tiempo B está relacionado con C. Pero, por otra parte, R compuesto con S sería vacío, porque en R tendríamos que B está relacionado con C, pero en S, C no está, no se encuentra en el dominio de la relación S. Por lo tanto, B está relacionado con C, pero C no está relacionado con algún elemento de S. Por lo tanto, B no pertenece al dominio de la composición entre R y S. Entonces, como B era la única posibilidad que perteneciera a este dominio, porque B es el único elemento en el dominio de R, y aquí recordemos que el dominio de esta composición estaría contenido en el dominio de R. Entonces, tendríamos que R compuesto con S es vacío. No hay algún elemento, no hay elementos en esta composición. Por lo tanto, si este es vacío y el otro contiene un elemento, los dos conjuntos son diferentes. Así que estas dos relaciones funcionan y verifican que esto es verdadero. Entonces, podemos concluir que la composición no siempre es conmutativa. Ahora veamos este otro inciso. Debemos construir dos relaciones R y S que verifiquen esto de aquí. Es decir, que el inverso de la composición entre R y S es diferente a la composición de R inverso con S inverso. Entonces, consideremos las mismas relaciones que teníamos anteriormente. Estas dos funcionan. Entonces tendríamos R compuesto con S, sería solamente el par ordenado A, C. A está relacionado con B y B está relacionado con C. Entonces, la composición de R con S solo contendría al par ordenado A, C. El inverso sería el par ordenado C, A. Por otra parte, si R contiene el par ordenado A, B, el inverso contiene el par ordenado B, A, y el inverso de S contendría el par ordenado C, B. Por lo tanto, en este caso, la composición entre R inverso y S inverso, podemos observar que el C está relacionado, en este caso tendríamos R inverso primero, entonces vemos que B está relacionado con A, pero en S inverso, el A no estaría relacionado con ningún elemento. Entonces, la composición vendría a ser el conjunto vacío. No hay elementos en la composición de estas dos relaciones. Pero este conjunto es diferente de vacío. Ahí obtenemos entonces que se verifica esto, que el inverso de una composición no necesariamente va a ser la composición de los inversos cuando no se altera el orden de las posiciones de los conjuntos. Por ejemplo, el S aparece a la izquierda y aquí también aparece a la izquierda el S. Entonces, en el teorema que vimos en la lección anterior, verificamos o demostramos que la composición, el inverso, es igual a la composición de los inversos, pero debemos cambiar las posiciones de las relaciones. Entonces, esto sí es verdadero siempre, pero esto de aquí no siempre va a ser igual a conmutarlo. Entonces,
es de tener cuidado cuando aplicamos el inverso a una composición. Bueno, entonces en este caso ya verificamos que en efecto se cumple esto. Ahora verifiquemos que R compuesto con S igual a R compuesto con T no necesariamente implica que podemos cancelar el R y tendríamos que S es igual a T. No necesariamente es cierto. Entonces veamos por qué. Por ejemplo, podemos considerar a R como la relación, como el conjunto vacío, que R sea el conjunto vacío. Recordemos que una relación R es relación si y solo si R es su conjunto del producto cartesiano, en este caso de A al cuadrado. Como vacío es su conjunto de A al cuadrado, esto quiere decir que vacío es una relación. En este caso, en el conjunto A. Por lo tanto, puedo considerar a R igual a vacío como una relación en el conjunto A. Podemos también decir, en este caso, tomo al T como la relación que solo contiene este par ordenado A, B, S que solo contenga el par ordenado C, D. Entonces, como R es vacío, S, R compuesto con S va a ser el conjunto vacío, esta composición. Y también como R es el conjunto vacío, R compuesto con T va a ser el conjunto vacío también. Entonces verifica que esta igualdad es verdadera, pero por cómo hemos visto o por cómo hemos definido a T y a S, realmente T es diferente de S, porque aquí estamos suponiendo que A es un conjunto con 4 elementos, entonces estamos diciendo que A es diferente de B. Todos estos números son diferentes por pares, entonces el par ordenado A, B es diferente del par ordenado C, D, así que S es diferente de T. Bueno, ahora veamos el último inciso, y es que debemos construir dos relaciones diferentes de vacío, tales que las dos composiciones, al componerlas, al hacer las dos composiciones entre las dos relaciones, el resultado debe de ser el conjunto vacío. Bueno, entonces aquí podemos ir trabajando con esta relación, que R sea la relación A, B, que solo contenga a este par ordenado, S que solo contenga el par ordenado C, D. Entonces, si observamos, A está relacionado con B, pero B no está relacionado con ningún elemento, es decir, B no aparece en el dominio de S, por lo tanto, al componer R con S, va a dar como resultado el conjunto vacío. Lo mismo si hago la otra composición, S con R, C está relacionado con D, pero D no aparece en el dominio de R, por lo tanto, tendríamos que el único elemento posible, que es C, que aparezca en el dominio de la composición, no pertenece al dominio de la composición. Entonces, esta composición también es el conjunto vacío. Pero las dos relaciones, como tienen un elemento, ambas tienen un elemento, entonces son diferentes del conjunto vacío. Y ahí ya tendríamos un ejemplo donde se cumple que los dos conjuntos son diferentes de vacío y al hacer la composición da como resultado el conjunto vacío. Entonces, aquí observamos que si la composición entre R y S es vacío y también la composición entre S y R es vacío,
Esto no quiere decir, no implica que los conjuntos sean el conjunto vacío. Implica que uno de ellos sea vacío, porque acabamos de ver que podemos construir dos conjuntos diferentes de vacío y que las composiciones sean el conjunto vacío. Entonces, si las dos composiciones dan como resultado el conjunto vacío, no podemos concluir que uno de ellos sea el conjunto vacío. Bueno, y esto es lo que les traía en esta ocasión.